Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Es un privilegio para su servidor tener la bendita presencia de Dios para que el fruto sea de Él y no de uno. Orar por todos ustedes de todo corazón, queriendo y rogándole a Dios en cada enseñanza que haya un fruto de entendimiento, que haya un fruto de conversión, porque la finalidad, mientras estemos en este cuerpo humano, son las promesas de la vida eterna. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y del cuerpo de Cristo Jesús y de nuestro Señor Jesucristo y de su cuerpo que es usted. Me pongo a los pies y habiendo pedido a Dios con todo mi corazón, por los que conozco, por los que no conozco, por todo suscriptor, por todo seguidor, por todo el que daba un seguimiento y ya no lo da más, por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra de verdad, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, sin importar, pero escogido por Dios. Yo he orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 20 de Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículo 16. Vuelvo a repetir, enseñanza número 20, San Mateo capítulo 8, versículo 16. Ayer vimos la mayoría ya del versículo 16, que una vez que Cristo Jesús sanó a la suegra de Pedro y le servía, y en la noche le trajeron a Jesús muchos endemoniados. Bendito hermano y bendita hermana, yo se lo vuelvo a repetir. Cuando vino Cristo Jesús dijo que no había ni uno bueno, ni uno que hiciera buenas obras, no había ni siquiera uno. El primer justo que hubo sobre el planeta Tierra antes de Adán y Eva, antes de que pecaran, es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la bendita palabra nos enseña que una vez que Satanás engañó y que por un hombre que pecó, pecaron todos los hombres y murieron todos los hombres. Y Satanás, bíblicamente, tuvo el imperio sobre el ser humano. Y recuerde, hermano y hermana, todos los seres espirituales caídos, que se les quitó el cuerpo celestial que tenían y que Dios los arrojó primeramente a Satanás como un rayo y a todos sus demonios, la bendita palabra nos dice que esos espíritus únicamente pueden tener reposo dentro de una casa de barro o de una tienda de campaña. Eso lo dice la palabra. Para el impío, para el pecador, fábulas, risa y burla. Pero la verdad está en su bendita palabra. Ahora bien, todos los seres humanos estábamos gobernados porque el trabajo del adversario y de los ángeles caídos es mantenernos en una esclavitud, separados de Dios. Y todos, absolutamente todos los seres humanos, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, estábamos en una obra para la cual no nos diseñó Dios ni nos hizo Dios. Una obra terrenal, una obra pasajera, una obra de corta vista, una obra mientras estuviera yo aquí en el cuerpo humano, mas no una obra de vida eterna. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, por eso dice que muchos endemoniados los traía, y fíjese lo que dice, ¿verdad? Cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La palabra bíblicamente nos enseña a Dios que es poderosa. Voy a hacer una introducción, un resumen de la palabra. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña
que antes de que hubiera creación, antes de nuestro Señor Jesucristo, antes del universo, antes que hubiera ángeles, antes que hubiera seres humanos, San Juan 1:1 dice que en el principio era Dios y que el verbo era Dios. Que en el principio era el verbo y Dios, y que el verbo era Dios. El verbo es su palabra. Después también nos enseña la palabra que con su palabra hizo cielos, tierra, y hágase la luz, y haga luz, haya un lucero que señoríe en el día, un lucero que señoríe en la noche, todo con su palabra. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Que esta palabra está viva. Hebreos 4:27 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos más íntimos. Ahora bien, cuando yo tenía demonios en mi vida, antes de ser cristiano, y alguien mandó Dios a alguien con esta bendita palabra poderosa, esta bendita palabra llamada evangelio, cuando Dios por su misericordia tocó mi corazón para que la palabra penetrara como una espada de doble filo, y en mi corazón Dios pusiera el creer, entonces esta palabra me hizo entregarme a Dios, y por esta palabra fueron expulsados los poderes adversarios que yo tenía cuando en el bautizo salí y descendía el Espíritu Santo también como paloma, porque el único que puede echar fuera demonios es Dios y Cristo Jesús. A mí, por ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, en el catolicismo me enseñaban que habían sacerdotes llamados exorcistas que sacaban demonios. Y nadie puede sacar demonios más que Dios y Cristo. Usted me dirá, ¿Pablo sacó demonios? Sí, no fue Pablo, fue Dios por medio de Pablo. Y para tener a Dios adentro y la llenura del Espíritu Santo, no se necesita, como me dijeron por ahí, que primero estudiara para dar la palabra. Pedro fue un hombre sin letras. Cristo fue un hombre sin letras, sin estudios. Dios vino por lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio y lo fuerte de este mundo. Así que la comprensión de la palabra, y para que Dios pueda darme la llenura, no es por estudios, es por fidelidad, es por amor, es por credulidad, es por tomar mi cruz, es por morir, y es una consagración, es practicar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿yo puedo ir a echar fuera demonios? No, si no tengo a Dios adentro. Y en el nombre de Jesús se pueden echar fuera los demonios. Así primeramente el primogénito, nuestro Señor Jesucristo, con la palabra les decía, porque la palabra tiene autoridad, sal de ellos. Y con la palabra salían los demonios de ellos. Y la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús nos vino a libertad. Nos vino a romper las cadenas del pecado. ¿Quién nos tenía esclavizados? ¿Quién nos tenía amarrados en cadenas? Satanás y los demonios. Entonces, ahí está la verdadera libertad. Porque un ser más poderoso que yo, que estaba dentro de mí, no me permitía acercarme a darle mi vida a Dios. Para ello vino el Hijo de Dios. Para eso mandó Dios a su Hijo. Para vencer al que tuvo el imperio desde que entró el pecado, y para vencer al que tuvo la muerte que nos separó por mucho tiempo, y regresarnos la presencia de Dios y la libertad para poder servir a Dios. Alabado sea Dios. Dice entonces, y con la palabra echó fuera los demonios. Ya le expliqué ayer de dónde vienen los demonios, quién son los demonios, por qué se les llama demonios, quiénes eran antes de venir aquí. Y sanó a todos los enfermos, ¿sí? Como una sombra de lo que iba a venir. Ciegos, leprosos, mudos, inválidos,
no sé, todas las enfermedades, las sanó. ¿Con qué propósito y cuál es la enseñanza y cuál es la principal enfermedad que tiene el ser humano? La enfermedad es la del corazón, la avaricia, la codicia, el odio, el rencor, la venganza. Eso es una enfermedad que ha generado diabetes, presiones altas, paros cardíacos. El odio, la venganza, es una enfermedad horrible, la del corazón. Primeramente, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, Dios, Cristo Jesús, vino a quitarnos el corazón de piedra, el corazón enfermo. Recordemos que también en el libro de San Lucas, en los evangelios, a Cristo Jesús se le conoce como el doctor de corazón. El afán es otra enfermedad también, que ya lo vimos. Entonces, primeramente Cristo Jesús nos viene a sanar de adentro. Y claro, yo siempre le voy a decir, ¿también puede sanar a alguien por fuera? Sí, hermano, también lo puede sanar. Entonces, y sanó a todos los enfermos. Ahora, recuerden, lo primero que hizo Cristo después de bautizarse fue ser probado en el desierto por 40 días. Una vez que fue probado, el Evangelio nos enseña que escogió a sus discípulos. Una vez que escogió a sus discípulos, subió al monte a dar esta enseñanza de lo que es el camino, el discipulado y la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Nos habló sobre la pan, nos habló sobre atesorar allá arriba, y una vez que Cristo Jesús empezó su obra, porque la estaba empezando, bueno, una vez que después de que terminó en el monte todo este sermón y toda esta enseñanza, Jesús empezó a sanar y empezó a echar fuera demonios. ¿Para qué? Mire lo que dice en el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermano y hermana, algo y una riqueza que nosotros tenemos, que el primer pueblo no tuvo, son profecías cumplidas. El primer pueblo de la circuncisión, el pueblo que Dios escogió para dejar una sombra, para que llegara lo verdadero, ese pueblo no tuvo el privilegio que usted y yo tenemos el día de hoy, de poder ver profecías cumplidas, y no una, sino muchísimas. Una de ellas es que Isaías, 750 años antes de que viniera la salvación, nuestro Señor Jesucristo profetizó esto, que en ese día y en ese momento se estaba dando lugar de sanar enfermos y de echar fuera demonios. Cosa que en el primer pacto no hubo, de echar fuera demonios. Tampoco de sanar enfermos. Ahora, otra vez, meditemos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo, Jesús, Él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, ¿de qué enfermedades? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como le dije, bendito hermano y bendita, la avaricia, la codicia, el afán, el odio, el rencor, todo eso genera dolor. Todo eso son dolencias. Quiero decirle que todo lo que le acabo yo de nombrar yo lo tenía. Yo tenía avaricia, codicia, odio, venganza, rencor sobre gente que me hizo daño. Tenía codicia, tenía avaricia, tenía afán. Y la verdad era un dolor y un agobio que mitigaba yo con el alcohol,
que mitigaba yo con el cigarro, que mitigaba yo con tratar de estar en el mundo y las distracciones del mundo, pero que eso no lo mitigó. Entonces, el único que me pudo sanar de lo que más me importa, porque yo alguna ocasión le dije, bendito hermano y bendita hermana, yo tengo 5 años que camino con muletas y con trabajos y estoy en una silla de ruedas. Gloria a Dios. No alterco, no le reclamo. Yo sé que Dios nos va a probar y va a probar nuestra fidelidad de muchas maneras y de muchas formas. Pero mientras a mí Dios me tenga sano de mi corazón, estoy más que agradecido. Yo prefiero 1000 veces tener un corazón sano que ser un deportista y un atleta que haya estado en las Olimpiadas enfermo del corazón. Y Él cargó con nuestras dolencias en la cruz. Por eso es que Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza nos dice que era necesario que naciera de mujer y naciera de carne y sangre, para que Él, en ese cuerpo de carne, cargara con todo el pecado como sacrificio y con todas las dolencias que nos trajo la mesa del adversario. Toda esa esclavitud, toda esa vida de amargura, que fue de dolor. Ya también concordando con la bendita palabra, como una sombra de lo que iba a venir. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud en el Antiguo Testamento después de 400 años, por medio de Moisés, y fueron libres, casi no dice la Biblia que había gente enferma de la carne, pero Dios les mandó que año con año hicieran una fiesta y uno de los mandamientos de Dios era que comieran panes con hierbas amargas y cuando la comieran recordaran la amargura, la dolencia que tuvieron cuando fueron esclavos bajo el yugo de Faraón. Así también como una sombra, yo recuerdo la obra que yo tenía, que me traía afán, que me traía preocupación, que me traía amargura. Y no se me olvida, para seguir fiel a Dios, dándole las gracias, que Jesús cargó con mi pecado y con esas dolencias. Me dio libertad y me dio una obra y me regresó una obra para la cual fui diseñado y creado y por lo cual hoy vivo con gozo y vivo con luz. Bueno, dice en el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Porque para poder predicarles, mandó pasar al otro lado. Ya mucha gente lo seguía, expulsaba demonios, estaba haciendo maravillas que nunca se habían visto. Y claro que al ver toda esa gente, que el primer pueblo, todas esas maravillas, se amontonaban, se amotinaban las gentes. Mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Los escribas, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la historia de los escribas? La palabra escriba viene de escribir. Y en el Antiguo Testamento, mucho antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios empezó a dejar su palabra escrita desde los tiempos de Moisés, pues no había papel ni había tinta en aquellos entonces. Generalmente se escribía en tablas, en piedra, y era muy difícil porque la piedra era con ciertas herramientas para poder escribir. Y claro que la palabra, si con una hoja yo le digo, escriba usted todo el Antiguo Testamento o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pues se tarda,
Imagínense si se la pongo a labrar en una madera, y más con las letras que se utilizaban antes, porque ellos no conocían el castellano, hablaban un arameo, un hebreo palio, que las letras eran como dibujos, no eran las que conocemos hoy, y se escribía de derecha a izquierda, y era muy difícil. Entonces, en aquellos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, en Egipto se inventó el papiro, que era un material por una caña que se daba en el Nilo, un tipo de caña verde, el cual llevaba un proceso al sol, llevaba un proceso de aplanarlo, un proceso de pelar, luego de extenderlo, de aplanarlo y de secarlo al sol. Y no había tinta, se escribía muchas veces con ceniza de los hornos donde se metía madera para hacer pan o para hacer ciertos alimentos. Entonces se escribía ahí, y los escribas eran hombres del pueblo hebreo que pasaban todas las escrituras, todas las vivencias, todo lo que Dios, porque recuerden que la palabra está inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, que la bendita palabra dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que todos los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar por el Espíritu Santo. Entonces, como este material duraba 5 o 6 meses, si no mal recuerdo, el papiro era un material que no duraba mucho, tenían que estar pasando a mano para que no se perdiera todos los hechos, todas las profecías, todas las historias, las tenían que estar pasando para que no se perdieran. Y se les consideraba hombres muy sabios, porque no es lo mismo leer la palabra que escribirla. ¿Usted quiere aprender más rápido? Yo le recomiendo que la escriba, y que escriba cada capítulo, y se lo va a aprender más rápido. Claro, si no peca, ¿verdad? Porque una de las condiciones que Dios pone no es como misión un comentario, pues es una persona que con amor se le responde, que yo estudie, que no tengo estudios. No, la bendita palabra es inspirada por el Espíritu Santo, y el precio no es la letra mata. El precio es una consagración, una entrega total. Ahora, estos eran hombres que se les conocía. Luego del papiro, hermano y hermana, ya mucho tiempo después, vino el pergamino, precisamente por la ciudad que se llamaba Pérgamo, que de ahí viene la palabra pergamino. El pergamino ya era un material de la piel o del cuero de un animal, de un becerro, que eran rollos. Esos ya duraban más tiempo, ¿verdad? Entonces, los escribas se les conocía como gente capacitada. Entonces, se le acercó un escriba del pueblo hebreo, del pueblo judío. Se le acercó a Cristo Jesús una vez que vio que expulsaba demonios, porque generalmente los fariseos, los saduceos y los escribas tenían una secta donde su corazón era el dinero, la fama y el poder. Pero hubo fariseos, hubo saduceos y escribas que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando, se convirtieron y creyeron. Disculpe el ruido, bendito hermano y bendita hermana, que tengo la ventana abierta y pasan aquí los comerciantes, y disculpe usted, espero que no vaya a interferir en escuchar la palabra bien. Bueno, dice entonces, un escriba le dijo: maestro, cuando vio el poder de Dios, le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Le adelanto algo: seguir, la palabra seguir. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue llegará al Padre, el que me sigue. Pero vamos a ver qué cuesta seguir a Cristo. Lo vimos ya en San Mateo, y le voy a recordar.
algunos hechos con enseñanzas que nos deja Dios. Recuerde que Pedro dejó casa, dejó redes, dejó padre por seguir a Cristo. Recuerde que Matías, el recaudador de impuestos, le dijo: ven y sígueme, y lo dejó todo. Seguir a Cristo es como él dijo. Primeramente, seguir a Cristo es tener el hambre, primeramente el creer, y es tener el hambre y la sed de justicia para poder aprender. La palabra discípulo significa alumno. Y vuelvo a repetir nuevamente, por ahí hubo un comentario, que gracias a Dios yo no me molesto, al contrario, estamos para tratar de quitarle el velo a las personas. Y me dijo, ¿verdad?, que me pusiera a estudiar, que quién me puso para dar palabra. Ahora, el precio para poder tener esta sabiduría es dejarlo todo como lo vamos a ver. Es dejar el mundo. Es una consagración. Cristo Jesús es el maestro y discípulo significa alumno. Para concordar lo que vamos a ver, le recuerdo citas bíblicas. Jesús dijo muy claramente: nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Porque el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la ganará. Como siempre le he dicho, para poder profundizar este versículo que viene en el 20. Yo siempre le he dicho: bendito hermano y bendita hermana, si en el mundo, para ser arquitecto, para ser licenciado, para ser doctor, para tener una profesión, necesité años de consagración, años de una entrega, desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria, la preparatoria, la universidad, y un sacrificio por años para tener una profesión. Yo le digo que ni todas las profesiones de todo el mundo se comparan con la sabiduría de Dios. Y para poder tener en mi corazón y para que Dios pueda revelar la bendita palabra, hay un precio. El bautizo, la muerte, una consagración que quite todos mis afanes, todo lo que me preocupa, para concentrarme y echar todo a la basura, sabiendo que esta vida es de paso, que somos extranjeros peregrinos, teniendo fe a lo que Dios me dice, para que no pierda el tiempo en la mesa del diablo y me dedique a aprender la palabra y luego a ejecutarla todo el tiempo que esté aquí en el cuerpo humano. Y ese es el pacto del bautizo. Fíjese bien: quiero seguirte, Señor. Ok, Jesús le dijo, porque el único que tiene la verdad, el único que no miente, es Cristo. Aquí está la verdad. Y si alguien habla, hable conforme a las palabras. Como le dije con todo respeto a este amigo, a este hermano, que ojalá recapacite. Yo le dije: hermano, lo que usted me está diciendo no viene en la Biblia. Y dice la palabra que si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Ahora, Jesús, aquí está la verdad. Fíjense, las zorras tienen guaridas. Siempre pone simbolismos Dios. ¿Por qué utiliza y pone de ejemplo el animal las zorras? Bueno, las zorras, como el lobo, como el león, son animales carnívoros. Y animales que comen y tienen guaridas, las zorras, debajo de la tierra, o en cuevas, tienen guaridas, comen y van a dormir. Las zorras son perezosas, como el oso, o como el león, comen y duermen. Ahora, guaridas. Aquí vamos a empezar a ver la comparación. Una oveja y una zorra. Una oveja o un león. Una oveja o un oso. ¿Qué comparación tiene? Que la oveja es mansa. Que la oveja come hierba. Que la oveja está en un rebaño, guiada por un pastor. Ahora, ¿qué es guarida? Fíjese bien, hermano y hermana, por favor. La profundidad de la enseñanza de Dios y de Cristo Jesús.
Dios nos ha venido diciendo que hoy el cristianismo falso, los representantes que dan palabra como pastores, como apóstoles, tienen casas, tienen camas y no anduvieron como Jesús, no anduvieron como Pablo, no anduvieron como Pedro, de lugar en lugar llevando el evangelio. No estuvieron. Y usted me dirá, usted está en su casa. Para empezar, no es mi casa, ¿no? Dios me la prestó. Pero, hermano, le dije que tengo 5 años en la silla de ruedas. Antes de estar en la silla de ruedas, por la gracia de Dios, el Carmen, el Sur, San Felipe, son varias partes. El estado de Hidalgo, desvelos, hambres, por llevar el evangelio. Y no lo digo para jactarme, no. Recuerde que el fruto es de Dios, hermano. Uno nunca se debe de jactar. Recuerde que no es por obras. Yo era un miserable antes de ser cristiano. El fruto es de Dios. Yo le doy toda la gloria a Dios. Entonces, el que quiera seguir a Cristo lo debe de dejar todo, como Pedro, como Pablo. Las zorras tienen guaridas. Los cristianos que se aferran a no dejar el mundo ni la obra que tienen. Ahora bien, es una zorra, no es una oveja. Y dice, las aves del cielo tienen nidos, tienen un hogar, tienen donde reposar. Dice, fíjese, más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Puedo estar un día en una ciudad, en otro día en otra ciudad, en otro día en otra ciudad. El que quiera seguirme, deje casa, deje padre, deje todo. Deje todo. El que quiera seguirme, hay un precio. Pero claro que también hay una recompensa muy grande. La recompensa es ser un verdadero hijo de Dios. La recompensa es que Cristo Jesús me adiestre. La recompensa es vida eterna. Ahí está. Por eso yo le pregunto, ¿cuántos seguidores tuvo Cristo? Porque muchos se acercan cuando escuchan de milagros. Muchos se acercan cuando escuchan que Dios y el Hijo de Dios es poderoso. Muchos se acercan a querer ser sanados. Muchos se acercan. Pero cuando se les dice lo que cuesta esta doctrina, lo que cuesta este camino, muchos dicen, dura es esta palabra. Cuando se les habla de la cruz, cuando se les habla de dejar casas, no, se molestan, rechinan dientes. Dice el versículo 21. Y eso, bendito hermano, que le acabo de decir, lo vamos a profundizar con el mismo evangelio de San Mateo, con muchas parábolas y con muchos versículos que conllevan al pacto de la muerte, al pacto de que fuimos comprados, al pacto de que nuestro dueño es Jesús y que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Solo vamos a ir viendo y lo vamos a ir profundizando. Dice en el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, primero fue un escriba, luego otro de sus discípulos dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Fíjese bien. Este discípulo, la palabra discípulo significa alumno. Y él ya sabía perfectamente bien lo que costaba seguir a Cristo Jesús. Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, no ahorita, pero más adelante viene que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, el costo para que yo sea su maestro, para que yo sea su rey, para que yo le enseñe, es que deje su vida. Y que tenga tiempo todos los días, por lo menos 4, 5, 6 horas diarias, o para empezar 2 horas diarias, todos los días, para empezar todos los días, y que rompas compromisos con él. Y fíjese bien que se va a los extremos de enseñanza, para que no haya duda. Imagínense en el mundo
que yo le diga al Señor, déjame ir a enterrar a mi padre terrenal que acaba de morir. Pues uno va a decir, pues Cristo Jesús diría, claro, velo a despedir. Pero voy a profundizar esto. Mire, Jesús dijo, no, sígueme, otra vez la palabra, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Dureza? ¿Será Dios? Le explico. Bendito hermano y bendita hermana. La palabra nos dice que todos los seres humanos tenemos una oportunidad, como dicen Hebreos, como está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Yo por un muerto ya no puedo hacer nada. Ya no puedo decir, Señor, recíbelo en tu gloria. No. No, cada quien va a ser juzgado por lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada quien. Yo no puedo interceder ya por un muerto. Se le acabó la oportunidad. Están durmiendo. De hecho, le digo, y si quiere una enseñanza más profunda, ahí están los contactos. La gente generalmente que va a las tumbas a llevar flores, a estar poniendo veladoras, pues es gente, no, yo no voy a criticar porque yo era así, es gente que no conoce la verdad. Son otras doctrinas, como católicos y otro tipo de doctrinas que yo no juzgo ni señalo. Bíblicamente la verdad me dice que una persona que le dejó de latir el corazón está dormida, preparada después para un juicio, que nada sabe, que no tiene memoria, que está dormida. De hecho dice, más vale perro vivo que león muerto. Acabó, ya no hay obra, ya no pueden hacer nada. Y los que no siguen a Cristo, Dios les llama muertos. La palabra muerte, bíblicamente, del griego y del hebreo, significa separación. Recordemos que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. ¿Qué es la muerte? Que Dios se separó de nosotros. Ahora bien, muchos sabían que Jesús estaba y los llamaba, pero muchos no lo querían seguir tampoco. No querían creer. O iban y escuchaban lo que costaba seguirlo y se regresaban, como muchos. Entonces, Cristo Jesús sabe que los que no creen en Él están separados de Él, están en el mundo, están en los afanes, están en las preocupaciones, están en sus dolores. Por eso dijo a su discípulo, porque ella a su discípulo, no le dijo a cualquier persona. Un discípulo es un alumno y el maestro es Cristo. Esta persona ya lo había dejado todo, ya estaba siguiendo a Cristo, le estaba pidiendo permiso y le dijo no. Y aquí le digo, son enseñanzas extremistas, si usted lo quiere, para mí sí, para que sepamos qué cuesta seguir a Cristo. Le hablo como siempre le he hablado, hermano y hermana, de una muerte, de una separación, de una consagración total a los que quieran. Por eso, hoy muchos que se jactan de ser doctores de la ley, que se jactan de ser cristianos, no tienen conocimiento porque no quisieron pagar el precio. No quisieron pagar el precio. Yo, como le repito siempre, yo conozco cristianos que están de vacaciones, que están en fiestas, que están menos consagrando sus vidas, ya sea para ser enseñados o ya sea para ejecutar la obra de Dios. Y se piensan que son doctos, piensan que saben mucho, pero están engañados. Bueno, le dijo, no, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya le expliqué, un muerto que se le paga el corazón y un muerto que está sin Dios, porque antes de que viniera Cristo Jesús estábamos muertos, o sea, espiritualmente separados de Dios. Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, todo el que cree en mí tendrá vida y yo le resucitaré. Amén, gloria a Dios. Dice en el 23, claro que el discípulo fue obediente, ¿verdad? Porque, pues, ok, Señor, adelante. Y entrando él en la barca, porque había mucha gente, recuerde, que pasó del otro lado, y había mucha gente
y pasó del otro lado para... Dice, entonces fíjese bien, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus discípulos, no toda la gente, nada más sus discípulos, porque ya lo habían dejado todo. Pedro, Matías, este varón que no dice su nombre, ya lo habían dejado todo y le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar, ya cuando Cristo Jesús subió para pasar al otro lado, con sus discípulos que le seguían, iban en la barca, en el mar. Pues generalmente todo esto se da lugar en Galilea, bendito hermano, donde hay mar, ¿verdad? Y donde pues habían pescadores, donde habían barcas, pero todo esto también se lleva y se da lugar porque todo esto tiene simbolismos. Todo lo que Dios nos deja, todo lo que está escrito, tiene mucha profundidad y mucha enseñanza. Fíjese bien. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, ¿qué representa el mar? ¿Qué representa la barca? Simbólicamente. El mar, simbólicamente, representa el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué pone Dios al mar? Para representar al mundo. ¿Por qué en el mar no hay ley, no hay un rey, no hay un gobierno? Abajo el mar, todos los animales que Dios hizo bajo el mar no tienen una ley. Así también, cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, la ley que nos trae un orden, la ley que nos hace perfectos, esta ley que nos hace tener la imagen de Dios, se fue y vino un desorden. De igual manera, el mar lo utiliza Dios para simbolizar el mundo, porque el mar, por los vientos, por los huracanes, por los tifones, por los ciclones, el mar es manejado. Y la tempestad, cuando se levantan las olas y cuando hay marea y mucha resaca, es porque la naturaleza y los vientos mueven. Ahora bien, los vientos bíblicamente los representa el enemigo de Dios. El mar, el mundo. ¿Y cómo está? Fíjese bien, ¿cómo está el mundo? Gobernado por Satanás, está en tempestad. ¿Qué es una tempestad? Una tempestad es cuando el mar está bravo. Guerras, pestes, hambres, terremotos, odio, venganza, rencor, homicidios, secuestros, asesinatos, violaciones. ¿Cómo está el mundo? En tempestad. Pero si yo soy discípulo, ¿qué cree? Cristo Jesús aventó su red, me sacó del mar y la barca representa un discipulado. Hasta que yo pueda caminar en el mar. Como Cristo Jesús también, cuando caminó en el mar, que aquí ahorita no viene. Y que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine en el mar. Que cuando lleguemos a esa cita bíblica, le voy a profundizar, pero le adelantó algo. Hoy se puede caminar en el mar. Los indoctos entienden la palabra siempre a la carne. Pero el que es espiritual, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Porque hoy hay muchos, más bien pocos, que caminan en el mar. ¿Qué es caminar en el mar? En el mar, abajo, no está esta ley. No hay un orden. Está el Facebook, está el TikTok, están las riquezas, están los deseos de la carne, está todo el desorden. El que tiene bajo sus pies todas esas cosas, por no andar en la carne y por estar crucificado juntamente con Cristo, y que todo lo estimó como basura, y que no le jala que Satanás me esté incitando a las riquezas, a la fama, al poder, a las distracciones carnales, entonces es aquel que tiene bajo sus pies
¿Es aquel que tiene templanza? ¿Es aquel que sabe gobernar sus miembros? ¿Es aquel que aunque la tempestad, como está ahorita, no se asuste como Pedro se asustó? Porque fue un hombre de poca fe en su momento, se estaba discipulando. Yo le estoy hablando ya de ministros, de gente que Dios los está utilizando. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo, para la gloria de Dios, perdón el yo-yo, discúlpeme, no tengo otro ejemplo que poner después de mi Señor Jesucristo, y lo digo para edificación y para entendimiento. Estoy caminando en el mar, porque a mí no me llama ni el Facebook, ni Google, ni YouTube para perder horas, ni tampoco riquezas, ni fama, ni poder, ni fiestas, ni vacaciones. Yo estoy totalmente desconectado por el poder de Dios en otro mundo, en otro reino, en una cuarta dimensión, en las cosas que no se ven, en las cosas espirituales. Entonces, la Biblia es simbólica, siempre. Entonces, aquí está. Yo todavía no alcanzo el ministerio, la estatura del varón perfecto, soy un discípulo, Jesús me guarda en la barca, pero me va a probar, porque la barca significa el discipulado. Ahora bien, ya que aprendimos eso, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora bien, ¿qué significa esto? Jesús dijo que si yo lo seguía, el mundo me iba a aborrecer. El mundo me iba a aborrecer. Que conste, dijo Cristo, que se los digo, porque yo siendo el Señor, a mí me aborrece. Esas son las olas. Las olas y la tempestad es cuando Satanás utiliza a los del mundo, sean aparentemente cristianos o no lo sean, que en mi discipulado me quieren hundir para regresarme al mundo. Le pongo un ejemplo, como testimonio para gloria de Dios. Ejemplos que a mí me pasaron cuando me estaba discipulando, cuando yo estaba en la barca. Como toda mi familia era católica, incluyendo a su servidor, y el primero que fui llamado del catolicismo a la verdad, es este servidor. ¿Por qué? No lo sé. Así lo quiso Dios. Cuando, por su misericordia, Dios tocó mi corazón y empecé a pagar el precio para que Cristo Jesús fuera mi maestro y yo su discípulo, y me empezó a probar, a ver mi fidelidad, mi padre, mi familia, me empezaron a decir, deschavetado, que me iban a dejar, que cómo es que yo dejaba mi credo, que cómo es que yo dejaba mis costumbres, que cómo es que dejaba yo, y que cómo que estaba enloqueciendo, que cómo ya no iba a trabajar, que cómo ya no estaba en el mundo, y las olas. Y luego, falsos representantes, falsos hermanos, diciéndome que ese camino era de locura, que Dios me ama, que Él vino por pecadores, que... Y Dios lo permitió. Ahora, ese es el mar, es que está manejado por Satanás, porque Satanás tiene una obra que maneja a seres humanos, sean disfrazados de cristianos, o sean del mundo. Los utiliza para probarnos, porque Dios va a probar nuestra fidelidad. Entonces, fíjate bien, que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía adrede. ¿Y qué es que Jesús dormía? Que cuando Dios nos permite la prueba, parece ser que Dios se alejó, parece ser que no escucha nuestras oraciones y nos deja para probar nuestra fe. Ahorita vamos a ver. Ahora, y vinieron sus discípulos y le despertaron, Señor, sálvanos porque perecemos. Ahora, vale en la prueba orar, pedirle al Señor, que es el Rey. Sí vale, hermano, no se enoja, pero fíjense bien, sálvanos,
Porque sabemos que si la barca se hunde, regresamos y nos ahogamos al mar. Y nos vamos a las profundidades. De igual manera, ¿de dónde me vino a salvar Cristo? ¿De dónde me vino a salvar Dios? Del mundo, del mar, de las tinieblas. De donde está el trono de Satanás, que no está esta ley y hay un desorden en el mundo. Entonces, yo no quiero regresar al mar. Yo no quiero estar otra vez y ser una onda fiera del mar, como lo dice Judas. Yo no quiero estar en las profundidades. Pues, sálvame, sálvanos, Señor, antes de que se hunda la barca. Ahora, Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Pero voy a profundizar esto, porque usted me dirá, oiga, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo que estos luego fueron apóstoles teniendo poca fe? No entiendo. Por eso hay que meditar, y se lo voy a explicar yo. Bendito hermano y bendita hermana. La fe. Dice la palabra que la fe es la certeza, la convicción, la seguridad de lo que no se ve y se espera. Porque todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios para alguien que es hijo de Dios son haz y luego te doy. Y el mandamiento de Dios siempre es sacrificio, siempre es dejar algo para poder obtener sus bendiciones. Empecemos con el Evangelio antes de que fuésemos cristianos. Y le doy testimonio de este servidor. Y dice, y me dijo Dios en el Evangelio, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, así de pequeña, así de poquita, así de poca, porque el granito de mostaza es la semilla más pequeña que hay de los árboles, pero es el árbol más grande que crece en el huerto. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, ahora, ¿cuál es esa pequeñita fe que Dios quiere que tenga todo ser humano? Cuando se le presenta por primera vez el Evangelio. Bueno, el Evangelio me habla de una sola cosa. Me habla de que soy pecador, de que hay un poder adversario, de que Dios es amor, de que viene a rescatarme de una vana manera de vivir, que esos no son los caminos, sin conocer todavía sus mandamientos y desconocerlos. Ese es el primer mensaje, ¿verdad? No me va a dar toda la enseñanza arrepintiéndome. Entonces me dijo, si tú crees en el primer mensaje y te entregas a mí con un pacto de fe que es el bautizo, entonces vas a ser mi hijo y entonces te voy a empezar a enseñar el verdadero camino. Ahora, así empezó mi fe. Creí. Ahora, ¿ya tenía una yo fe enorme? No. La fe se va adquiriendo conforme uno va practicando la palabra. Le explico. Ya, soy hijo de Dios, ya creí, gloria a Dios. Creí en la palabra, ya estoy bautizado. Y ahora empiezo con los primeros mandamientos. Tomar mi cruz y venir todos los días a la palabra. Y la palabra me empieza a dar el conocimiento que todo lo que hacía, toda la obra que me enseñaron mis padres, era pecado. Todo, absolutamente todo. Que no había nada que yo hiciera que fue para lo que Dios me creó. Y entonces me empezó a decir, empieza a dejar este ídolo, empieza a dejar este Dios, empieza a dejar estas costumbres, y yo te voy a dar crecimiento, te voy a dar sensatez, te voy a dar conocimiento. Yo empecé a creer, porque detrás de cada mandamiento, como lo vimos ya en Mateo 5, las bienaventuranzas, cómo va creciendo uno, cómo Dios le va dando una estatura. Ahora, recordemos
Bueno, y va creciendo la fe. ¿Por qué? Porque cuando yo hago, Dios me da. Y luego vuelvo a hacer otro y yo voy diciendo, si Dios ha sido fiel conmigo en estos 20 o 30 o 40 o 50 mandamientos que me ha pedido y los he hecho, y todas las promesas que Dios me ha prometido, me las ha dado y mi fe va creciendo. Y mi fe va creciendo. Le explico para que pueda usted tener, ¿no? Yo tengo 5 empleados en mi casa que trabajan, ¿verdad? Y yo le digo a un empleado, usted, si hace un trabajo extra, si usted es obediente, si usted llega, yo le voy a recompensar con algo más. Pero no se lo doy. Y él cree con una acción. Y empieza a hacerlo. Y ve que al mes yo le doy algo más. Y luego le digo, si usted trae a sus hijos y los mete a trabajar aquí, a mi casa, yo le voy a pagar a cada hijo tanto después de tanto tiempo que yo vea que fueron adiestrados. Y esta persona trae a sus hijos y empieza a adiestrarlos y a enseñarles. Y cuando yo veo que ya están trabajando, a los 5 o 6 meses reciben su primera paga. Y va a decir, órale, y así sabe que lo que yo le pida, se lo voy a cumplir porque me está probando. Por eso dice Dios, pruébenme a mí, para que vean que soy fiel. Y así va creciendo la fe, hermano. Ahora, los discípulos tenían poco tiempo de estar siguiendo a Cristo, los acababa de escoger, acababan de dejar la barca, la mesa de impuestos. ¿Qué tenían? Del Sermón del Monte unos 3 meses. Pues no tenían un tamaño espiritual. Aquí no eran apóstoles. Les estaba dando una forma, los estaba probando. Y así, bendito hermano y bendita hermana, todo el que quiera seguir a Cristo Jesús, todo el que deje todo, vamos a tener el privilegio de ser probados. Porque la prueba ejerce un crecimiento espiritual, porque ahí viene la fe. Y la fe, conforme yo voy creyendo, ¿por qué? ¿Por qué fue una prueba? Porque Dios les dijo, no teman manada pequeña, yo no voy a dejar nunca que perezcan, yo nunca voy a dejar, a mí el que me sigue tendrá vida. Ahora, ¿dudaron? Al despertarlo, pero no se les contó como pecado, porque Jesús sabía que apenas iban en este camino. Bueno, entonces, ojalá Dios me haya permitido ser explícito para poder profundizar cada enseñanza. ¿Por qué teméis? Y aquí está, ¿por qué temen? ¿Que no voy yo con ustedes? ¿Que no soy el Hijo de Dios? No teman. De igual manera, cuando Dios me empezó a probar con mi familia, que todos me voltearon la espalda, que todos empezaron a ir, aún cristianos, aún los que me enseñaban la palabra, por haberme subido al arca, por haber tomado mi cruz, clamé a Dios porque estuve a punto de ser hundido. Y me dijo, ¿por qué temes? Todavía te falta un crecimiento, hombre de poca fe. Entonces, levantándose, porque no es pecado, y se vale pedir ayuda en la prueba, sí se vale pedir ayuda. Reprendió a los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Ahora, ¿qué pasó también cuando yo clamé y le pedí su diestra? Que Dios hizo gran bonanza porque Él toca corazones, tanto de malos como de buenos. Hizo gran, me dio consuelo, me volvió a levantar, me trajo gozo, me trajo paz y calmó la tempestad por un tiempo. Alabado sea Dios. De hecho, así lo dice también, en Santiago habla de pruebas, hermano. En Santiago 1, capítulo 2, dice que el que aguanta el ser probado, pues es bienaventurado porque eso es una obra que Dios permite para
irnos dando un crecimiento y para poder llegar a la estatura del varón perfecto. No voy a profundizar ahorita lo de las pruebas, pero cada que me toque un versículo, haré un resumen. Pero de igual manera, cualquier enseñanza específica sobre la cruz, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre las pruebas, la podemos también hacer especialmente por vía telefónica, personalmente, a quien sea. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, hizo gran bonanza. Dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque ya hemos dicho, bendito hermano y bendita hermana, que Dios arrojó a su adversario, a su enemigo, y le dio poder aquí en el planeta Tierra para que fuera nuestra herramienta a los que nos vamos a salvar. Y Dios, como lo dice en el libro de Job, ¿has visto a mi hijo Job? Que no hay ninguno como él. Ah, sí, porque tiene familia, tiene casa, tiene riqueza, pero tócale lo que tienes y vas a ver si te sirve. Y vas a ver si no blasfema. Y le dijo, ve, fíjese bien la orden. Dios a Satanás, ve, pero no le toques su vida. O sea, ahí está, ve y pruébalo. Ve y pruébalo. Ahí está la tribulación. Ahí está el cuando vienen la tribulación, cuando viene. ¿Sí? Ve. Sabemos que Job fue íntegro. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Así, cuando Dios le dice a Satanás, ve y prueba a mi siervo, va. Cuando Dios le dice, tranquilito, ahorita déjalo, porque ya clamó a mí, todavía no tiene un crecimiento espiritual, Satanás también lo obedece. Y de igual manera, los que son del mundo, sin que se den cuenta, Dios también los manipula y los maneja. Y cuando Dios quiere que lleguen mi familia o una iglesia apóstata a tratarme de probar para ver mi fidelidad y mi fe, Dios permite, y en el momento que ve Dios mi fe y ve que le clamo, Dios los reprende y se hace gran bonanza. Así que, bendito hermano y bendita hermana, todo este es el amor de Dios para los que tomaron la decisión de seguir a Cristo. Y así nos van a... Recuerden que estos varones llegaron a ser apóstoles. Y esto no viene por una escuela, no viene por letra, no. El llegar a ser un ministro de Dios viene por estar en el horno de fuego, viene por haberlo dejado todo. Por eso hay pocos que verdaderamente tienen la verdad. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 21. Vamos y nos quedamos para principiar el versículo 28 del capítulo 8. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.